Santos no mundanos. Papa Francisco. Prólogo. Corrupción y pecado. Solo ante Dios o un niño debemos ponernos de rodillas. En nuestras sociedades y en todos los medios de comunicación aparece con frecuencia, casi constantemente, el tema de la corrupción como una de las realidades habituales de la vida. Se habla de personas e instituciones aparentemente corruptas que han entrado en un proceso de descomposición y han perdido su entidad, su capacidad de ser, de crecer, de tender hacia la plenitud, de servir a la sociedad entera. No es una novedad. Desde que el hombre es hombre, siempre se ha dado este fenómeno que, obviamente, es un proceso de muerte. Cuando la vida muere, hay corrupción. Con frecuencia, noto que se identifica corrupción con pecado. En realidad, no es tan así. Situación de pecado y estado de corrupción son dos realidades distintas, aunque íntimamente entrelazadas entre sí. Dado que el tema es siempre actual, me ha parecido oportuno volver a escribir sobre ello. Sucede que en muchos lugares se polariza la atención sobre ello y muchos se asombran de que puedan suceder cosas de este estilo. No quiero pormenorizar en ejemplos. Los diarios están llenos de ello. No podemos obviar el tema, pues es un asunto recurrente en muchas de nuestras charlas y reuniones. Nos hará bien reflexionar juntos sobre ese problema y también sobre su relación con el pecado. Nos hará bien sacudirnos el alma con la fuerza profética del Evangelio que nos sitúa en la verdad de las cosas, removiendo la hojarasca de la debilidad humana para la corrupción. Nos hará mucho bien, a la luz de la palabra de Dios, aprender a discernir los diversos estados de corrupción que nos circundan y amenazan con seducirnos. Nos hará bien volver a decirnos unos a otros, pecador sí, corrupto no, y decirlo con miedo, no sea que aceptemos el estado de corrupción como un pecado más. Pecador sí, qué lindo es poder sentir y decir esto, y en ese momento abismarnos en la misericordia del Padre que nos ama y en todo momento nos espera. Pecador sí, como lo decía el publicano en el templo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Como lo sintió y lo dijo Pedro, primero con palabras, aléjate de mí, Señor, que soy un pecador, y luego con lágrimas, al oír aquella noche el canto del gallo, momento este que la genialidad de Bach plasmó en la sublime aria Erbarm dich, mein Gott, ten piedad de mí, Señor. Pecador sí, tal como Jesús nos enseña que lo dijo el Hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, y luego no pudo seguir hablando, pues quedó enmudecido por el cálido abrazo del Padre que lo esperaba. Pecador sí, como nos lo hace decir la Iglesia al comenzar la misa y cada vez que miramos al Señor crucificado. Pecador sí, como lo dijo David cuando el profeta Natán le abrió los ojos con la fuerza de la profecía. Pero qué difícil es que el vigor profético resquebraje un corazón corrupto. Está tan parapeteado de la satisfacción de su autosuficiencia que no permite ningún cuestionamiento. Acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Se siente cómodo y feliz como aquel hombre que planeaba construir nuevos graneros. Y si la situación se lo pone difícil, conoce todas las cortadas para escabullirse, como lo hizo el administrador astuto, que adelantó la filosofía de tonto el que no robe. El corrupto ha construido una autoestima basada precisamente en este tipo de actitudes tramposas. Camina por la vida por los atajos del ventajismo a precio de su propia dignidad y la de los demás. El corrupto tiene cara de yo no fui, cara de estampita, como decía mi abuela. Merecería un doctorado honoris causa en cosmetología social, y lo peor es que termina creyéndoselo, y qué difícil es que allí entre la profecía Por ello, aunque digamos pecador sí,
Gritemos con fuerza, pero corrupto no. Una de las características del corrupto frente a la profecía es un cierto complejo de incuestionabilidad. Ante cualquier crítica se pone mal, descalifica a la persona o institución que la hace, procura descabezar toda autoridad moral que pueda cuestionarlo, recurre al sofisma y al equilibrismo nominalista e ideológico para justificarse, desvaloriza a los demás y arremete con el insulto a quienes piensan distinto. El corrupto suele perseguirse de manera inconsciente y está la irritación que le produce esta autopercepción que la proyecta hacia los demás y de autoperseguido se transforma en perseguidor. San Lucas muestra la furia de estos hombres ante la verdad profética de Jesús, pues ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podrían hacer contra Jesús. Persiguen imponiendo un régimen de terror a todos aquellos que los contradicen y se vengan expulsándolos de la vida social. Le tienen miedo a la luz porque su alma ha adquirido características de lombriz, en tiniebla y bajo tierra. El corrupto aparece en el Evangelio juzgando con la verdad, poniéndole trampas a Jesús, intrigando para sacarlo de en medio, sobornando a quien tiene capacidad de traicionar o a los funcionarios de turno. San Juan los engloba en una sola frase: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Hombres que no perciben la luz. Podemos releer los evangelios buscando los rasgos típicos de estos personajes y su reacción ante la luz que trae el Señor. Al presentar este escrito, quisiera que resaltara de utilidad para ayudarnos a comprender el peligro de desmoronamiento personal y social que entraña la corrupción y ayudarnos también en la vigilancia, pues un estado cotidiano de complicidad con el pecado nos puede conducir a la corrupción.